Mi hermano y su prometida exigieron mi herencia para su boda, pero les revelé un secreto que enterraron por años. Me llamo Isabela, tengo 28 años y vivo en Cali. Soy diseñadora gráfica independiente. No tengo lujos ni me sobran los caprichos, pero vivo tranquila, a mi ritmo, con lo justo y con dignidad. Esta historia es sobre cómo una herencia, un silencio guardado por años y una boda que no era mía, terminaron por romper lo que alguna vez llamé familia. Hace 2 años, murió mi abuelo Héctor. Era un hombre reservado, de esos que prefieren demostrar cariño en los gestos pequeños, una taza de café en silencio, una palabra justa en el momento preciso. Siempre me trató con una ternura especial. Me decía que yo le recordaba a su esposa, mi abuela, no por cómo lucía, sino por cómo observaba el mundo. Cuando falleció, dejó su testamento muy claro, un fondo fiduciario destinado a mí, con una cantidad importante de dinero, accesible únicamente cuando cumpliera los 30. Me lo había explicado en vida, no es un premio, es un respaldo. Quiero que tomes decisiones sin que el dinero te pese encima. Lo respeté. Era su voluntad y no necesitaba el dinero en ese momento. Era algo que estaba ahí, lejos, como una carta que aún no debía abrir. Supuse que mi familia lo entendía igual. Pero me equivoqué. Mi hermano Gabriel, que tiene 32 años, siempre fue el orgullo de mis padres. Carismático, encantador, con esa facilidad para caerle bien a todos, aunque en lo personal siempre fue caótico. Todo lo que tocaba se le volvía un lío, negocios fallidos, préstamos que no pagaba, excusas siempre bien armadas. Hace un año conoció a Mariela. Al principio parecía encantadora. Tenía esa sonrisa simpática que lo envolvía todo y hablaba con una suavidad que podía convencer a cualquiera. Pero había algo en su manera de mirar, una especie de cálculo detrás de cada frase que me incomodaba. Como si todo lo que decía tuviera una intención escondida. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue en una cena familiar. Fue un domingo cualquiera en la casa de mis padres. Mi mamá, Clara, había preparado su pastel de yuca con queso, y mi papá, Rubén, hablaba del noticiero como si fuera una novela. Gabriel y Mariela estaban sentados muy juntos en el sofá, riendo y cuchicheando entre ellos. Yo comía en silencio, sin muchas ganas de participar. Entonces, Mariela soltó una frase que cayó como una piedra en el centro de la mesa. Isabela, ¿qué vas a hacer con el dinero que te dejó tu abuelo? El silencio fue inmediato. El sonido de los cubiertos cesó. Mi mamá bajó la mirada al plato. Mi papá tomó su vaso con demasiada lentitud. Gabriel simplemente sonrió, como si aquello no fuera nada. No puedo usarlo todavía, dije. Hasta que cumpla 30. Y la verdad, ni pienso en eso. Mariela torció la boca, decepcionada, como si yo hubiera arruinado una sorpresa. Es que, la boda nos está saliendo más cara de lo esperado. Pensamos que podrías ayudarnos un poco. Al final, somos familia, ¿no? Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que ella insinuaba algo, pero nunca había sido tan directa. Miré a Gabriel esperando que aclarara la situación, pero solo asintió, muy tranquilo. Sí, Isa. Sería genial. Queremos que todo salga perfecto. Mi mamá ni se inmutó. Seguía cortando su comida como si nada pasara. Mi papá miraba su vaso de agua como si encontrara respuestas en el fondo. Estaba sola. No puedo darles nada, dije finalmente. Es mi herencia. No un fondo de bodas. Mariela soltó una risita, esa risa dulce con filo. No seas egoísta, Isabela. Es solo un préstamo. Gabriel es tu hermano. Esa palabra me atravesó como un cuchillo, egoísta. Me mordí la lengua. No sabía si gritar o reír. Gabriel intervino intentando suavizar las cosas. Vamos, Isa. No es tan grave. Solo queremos que seas parte de esto. La cena no duró mucho más. Cuando me despedí, mi mamá me dio un abrazo largo, pero no dijo ni una palabra. En el camino de regreso a casa, iba con el estómago revuelto. No por el pastel de yuca, sino por el silencio de mis padres,
por la sonrisa de Gabriel, por la voz melosa de Mariela llamándome egoísta. Y no fue solo esa noche. Los días siguientes, Mariela comenzó a escribirme. Primero eran mensajes sutiles, después más insistentes. Fotos de salones, menús de boda, vestidos carísimos. Me hablaba de lo importante que era este día para Gabriel. Piensa en tu hermano. Es tu oportunidad de demostrar lo buena hermana que eres. Gabriel también me escribió, con un tono más suave. Sé que es mucho pedir, pero Mariela tiene razón. Sería especial para todos. Una semana después, mis padres me llamaron a su casa. Fui con la vaga esperanza de encontrar apoyo. Me encontré con otra cosa. Clara empezó con ese tono que usaba cuando quería convencerme sin que sonara como presión. Sabemos que ese dinero es tuyo, Isa. Pero Gabriel y Mariela lo necesitan. Es lo correcto. Una boda es importante. ¿O lo correcto? Repetí. ¿Lo correcto es que yo entregue lo único que me dejó el abuelo para pagar una fiesta? Mi papá suspiró. Nunca fue de decir mucho. No lo veas así. Gabriel siempre ha estado para ti. Ahora te toca. Me fui sin responder más. Cerré la puerta detrás de mí con una sensación de traición que no sabía cómo tragar. Esa noche, ya en casa, decidí que no iba a ceder. Guardaba un secreto desde hacía muchos años. Algo que Gabriel hizo cuando éramos adolescentes, algo que mis padres escondieron por vergüenza, pero que yo nunca olvidé. Y si ahora todos estaban dispuestos a presionarme como si mi voluntad no contara, entonces quizá había llegado el momento de sacar la verdad a la luz. Pero antes, tenía que protegerme. Mariela no era de las que se rendían. Y si iba a enfrentar a todos, tenía que estar preparada. Lo primero que hice fue buscar ayuda legal. Quería entender bien mis derechos, poner un límite claro antes de que la situación escalara. Encontré a Diana, una abogada especializada en temas de herencias. Tenía una oficina pequeña pero bien organizada, y una forma directa de hablar que me hizo sentir segura desde el primer momento. Le conté todo, el fondo fiduciario, las condiciones del testamento, las presiones de Mariela, el silencio de mis padres, y el juego doble de Gabriel. No estás obligada a dar ni un centavo, me dijo, sin rodeos. Ese dinero es tuyo, está protegido legalmente. Podemos enviar una notificación formal para que quede claro que cualquier intento de presión es indebido. ¿Y si siguen? Pregunté. De entonces escalamos, dijo con calma. Podemos tomar medidas legales. Lo importante ahora es que tú te sientas en control. Esa misma tarde, Diana redactó una carta dirigida a Gabriel y Mariela. No era agresiva, pero sí contundente. Dejaba claro que el fondo era intocable y que cualquier intento de presión futura podría tener consecuencias. Después de enviar la carta, hubo silencio. Ni un mensaje. Ni una llamada. Por un momento, sentí alivio. Pensé que tal vez habían entendido el límite. Pero conocía a Mariela. Sabía que era solo la calma antes del siguiente movimiento. En esos días me dediqué a prepararme. No solo legalmente. También emocionalmente. Empecé a escribir lo que recordaba del secreto de Gabriel, por si necesitaba hablar con más claridad. Me puse en contacto con la persona involucrada, solo para asegurarme de que no estaba reviviendo algo que pudiera hacerle daño. Me respondió con una mezcla de tristeza y resignación, y supe que, si llegaba el momento, podía contar con su testimonio. La próxima cena familiar estaba programada para dentro de 2 semanas. Era una excusa cualquiera, la mamá de Mariela quería conocer mejor a la familia. Como si no bastara con todo lo que ya estaba ocurriendo. A mí no me entusiasmaba en lo absoluto, pero decidí que ese sería el escenario. Si intentaban algo, sería ahí donde respondería. El día de la cena, llegué puntual. A las 6 en punto. La casa olía a lasaña recién horneada, el mismo plato que mi mamá preparaba en los cumpleaños. Rubén estaba en la sala viendo un partido, y Gabriel y Mariela ya estaban allí, en el comedor, hablando bajito. Cuando me vieron entrar,
Mariela fue la primera en saludar. Isabela, qué gusto que viniste, dijo con su voz melosa de siempre. No me lo iba a perder, respondí, sonriendo con la misma falsedad. Gabriel me dio un abrazo fugaz, pero no me sostuvo la mirada. Sabía que algo no estaba bien. Yo también. La cena empezó con temas ligeros. Clara habló de sus clases de yoga, Rubén del tráfico, y Mariela de la boda, como si estuviera organizando la coronación de una reina. Habló del lugar que habían elegido, de los arreglos florales, de un vestido de encaje traído de Europa que costaba más que 3 meses de mi renta. Gabriel asentía, obediente. Yo comía en silencio, sin prisas, esperando el momento. Entonces Mariela lo soltó. Isabela, ¿has pensado en lo que hablamos? Sé que la carta de tu abogada fue un poco fuerte. Pero solo queremos que te sientas parte de este momento tan especial para la familia. Todos dejaron de masticar. Mis padres bajaron la mirada. Gabriel giró su tenedor como si jugara con él. Me limpié la boca con la servilleta y la dejé cuidadosamente sobre la mesa. Mariela, ya te lo dije. No puedo darles ese dinero. No es mío todavía. Y aunque lo fuera, no es para eso. Ella sonrió como si yo acabara de decir una tontería. Oh, vamos, Isa. No necesitas ese dinero ahora. Gabriel y yo sí. Es una inversión en nuestra felicidad. Fue como si me empujara por dentro. Me enderecé y la miré directamente. ¿Una inversión? ¿En tu boda? ¿De verdad crees que la felicidad de mi hermano depende de que yo vacíe el fondo que mi abuelo me dejó? Gabriel intentó calmar las aguas. Solo estamos hablando, Isa. No te molestes. ¿O no, Gabriel? No estamos hablando. Me han estado acosando durante semanas, y ustedes, miré a mis padres, han mirado para otro lado. Como siempre. Isabela, empezó mi mamá. No, mamá, déjame hablar. El tono de mi voz llenó el comedor. Hasta el televisor del fondo parecía haberse apagado. ¿Saben por qué Gabriel siempre termina metido en problemas? Porque ustedes nunca lo hacen responsable. Porque cada vez que hace algo mal, alguien más paga. Esta vez, quieren que sea yo. Pero no. Me incliné un poco hacia adelante. Y ya que estamos hablando de familia, ¿por qué no hablamos del secreto que todos hemos callado durante más de 10 años? El rostro de Gabriel perdió todo color. Mariela frunció el ceño, confundida. Clara se llevó una mano a la boca. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mariela. Gabriel sabe de qué hablo, respondí, sin apartar la vista de él. Lo que pasó cuando tenía 17 años. Lo que ustedes, miré a mis padres, se encargaron de ocultar para que nadie lo supiera. El silencio se hizo más denso. Gabriel no dijo nada. Apretaba los puños con fuerza. No tienes derecho, dijo por fin, con la voz tensa. Eso no tiene nada que ver con esto. Ah, no. ¿Y tú tienes derecho a decirme cómo debo usar el dinero que me dejó el abuelo? Rubén intervino por primera vez en serio. Basta ya, los dos. Esto no tiene sentido. No es necesario llegar a este punto. ¿No es necesario? Repetí. ¿Y qué era necesario? ¿Que yo entregara todo y me quedara callada? ¿Eso es lo que esperaban? Mariela se cruzó de brazos. Esto es absurdo. Nadie te está obligando a nada. Solo queremos un poco de ayuda. Si no quieres, di que no y ya. No necesitas inventar cosas para quedar como la víctima. Ahí supe que había terminado. Me levanté despacio, con el corazón latiendo con fuerza. No estoy inventando nada, Mariela. Pero si quieres pruebas, las tengo. Y si siguen presionándome, no solo hablaré, me aseguraré de que todos sepan quién eres y cómo te mueves. La cena terminó en caos. Gabriel salió al patio sin decir palabra. Mariela lo siguió. Mis padres intentaron detenerme, pero no los escuché. Tomé mi bolso y salí,
sintiendo una mezcla de miedo, alivio y rabia. En el camino de regreso a casa, con la ciudad iluminada por los faroles de la noche, supe que había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Los días siguientes fueron una especie de calma tensa. Nadie me escribió de inmediato. Ni Gabriel, ni mis padres, ni siquiera Mariela. Pero yo sabía que no se iban a quedar quietos. Esa cena había removido mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. Y el silencio no era paz, era estrategia. Un jueves por la noche, mientras editaba una presentación para un cliente, recibí un mensaje inesperado. Venía del grupo familiar. Gabriel lo había enviado por error, o al menos eso parecía. Decía: Mariela, no sé si esto es lo correcto. Creo que Isabela tiene razón. Estás yendo demasiado lejos con lo del dinero. Unos segundos después, otro mensaje. Carajo. Me equivoqué de chat. Se me heló la sangre. Lo leí 2 veces antes de hacer una captura de pantalla. Lo guardé en una carpeta con fecha y hora, y se la reenvié de inmediato a Diana, mi abogada. No hubo necesidad de añadir más explicaciones. En menos de 10 minutos, me respondió. Esto es una joya, Isabela. Confirma todo. Mariela está presionando, y Gabriel está empezando a admitirlo. Minutos después, el grupo explotó. Clara escribió primero. ¿Qué está pasando, Gabriel? Luego Rubén mandó un emoji confundido. Gabriel no respondió. Yo tampoco. Me limité a observar cómo cada silencio construía su propia tensión. Era evidente que nadie sabía cómo moverse sin quedar mal. Ese mismo día, Diana me llamó. Me recomendó preparar un documento más formal. Podemos enviar una advertencia legal más firme. No solo para Mariela, también para Gabriel. Él todavía puede cambiar de rumbo o complicarlo todo más. Acepté. Ya no se trataba solo de mí. Tenía que cerrar bien este capítulo para que no se repitiera. Redactamos una carta clara, firme, sin amenazas vacías, pero con todo el peso legal necesario. Mientras tanto, mi mamá me seguía llamando. Me dejaba mensajes de voz largos, algunos llorosos, diciendo que le preocupaba la familia, que no quería vernos divididos, que no estaba tomando partido, pero que esperaba que hiciera lo correcto. Cada vez que escuchaba esa frase, algo dentro de mí se endurecía. Porque lo correcto, según ella, era ceder. Era hacer lo que todos esperaban de mí, sin cuestionar nada. Pero esta vez no lo iba a hacer. Una parte de mí seguía pendiente de Gabriel. No sabía si el mensaje que envió fue un error o una confesión. Hasta que, una noche, me llegó un correo largo, con un asunto simple: lo siento. Era la primera vez en meses que Gabriel me escribía sin filtros. En el mensaje, decía que llevaba tiempo sintiéndose incómodo con todo, pero que no supo cómo poner límites. Admitía que Mariela había sido insistente, que lo había empujado a ver mi herencia como una solución rápida a todos sus problemas. Decía que había perdido el control de su relación, que se sentía atrapado, pero que no quería enfrentarse a la verdad. Terminaba el correo pidiéndome que lo escuchara, que necesitaba hablar conmigo a solas. Tardé horas en decidir qué hacer. No confiaba del todo. Pero algo en su tono, en las palabras, en la forma en que lo decía, me hizo pensar que al menos merecía que lo escuchara. Le propuse vernos en una cafetería cerca de mi apartamento. Un sitio tranquilo, público, donde yo pudiera sentirme segura. Gabriel llegó 10 minutos tarde. Llevaba ojeras, la camisa arrugada y esa expresión que no le había visto en mucho tiempo, vergüenza. Se sentó frente a mí sin rodeos. Oh, lo siento, Isa. De verdad. Me dejé llevar. No supe frenar a Mariela. Y tampoco supe cómo pedir perdón sin que sonara vacío. Lo escuché en silencio. Quería ver si era capaz de llegar al fondo sin que yo lo guiara. Ese dinero es tuyo, continuó. Siempre lo supe. Pero cuando ella empezó a hablar de cómo podía ayudarnos, cómo sería lo justo, empecé a pensar que tal vez tenía razón. Me equivoqué. Y no es solo el dinero, Gabriel, le dije. Es el hecho de que me dejaste sola.
Ustedes me hicieron sentir como si yo fuera la mala por defender lo que me pertenece. Asintió. No discutió. No justificó. Di sobre lo que pasó cuando teníamos 17. No lo había recordado así en mucho tiempo. Pero tenías razón en sacarlo. Fue cobarde de mi parte dejarte cargar con eso. Lo que había hecho Gabriel en su adolescencia no era algo menor. Había traicionado profundamente a alguien muy cercano a mí. Mis padres lo encubrieron. Me pidieron que no hablara. Y yo, con tal de mantener la paz, guardé silencio. Años. Hasta ahora. No sé qué voy a hacer con Mariela, dijo luego de un silencio. Me cuesta aceptar que todo esto fue una manipulación. Pero cada vez me cuesta más negar lo evidente. Solo tú sabes qué tenés que hacer, le respondí. Pero no cuentes conmigo para seguir sosteniendo mentiras. Nos despedimos sin abrazos ni promesas. Pero fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi hermano hablaba como un adulto. Como alguien que por fin entendía el daño que había causado. Pero Mariela no era de las que se quedaban quietas. Unos días después, organizó una nueva reunión en casa de mis padres. Según decía, era para sanar como familia y aclarar malentendidos. Diana me aconsejó que no fuera, pero sentí que debía hacerlo. No por ellos, sino por mí. Quería enfrentar lo que fuera que ella tuviera planeado, sin miedo. Llegué puntual. La sala estaba arreglada como si esperaran a alguien importante. Mariela se sentó junto a Gabriel, con una sonrisa de papel. Mis padres parecían incómodos, y yo me senté del otro lado de la mesa, sin disimular mi distancia. Mariela fue la primera en hablar. Isabela, quiero que dejemos atrás los malentendidos. Sé que todo se salió de control, pero nunca quise hacerte daño. Lo único que deseaba era que todos nos sintiéramos parte de esta etapa tan especial. Había perfeccionado el papel de víctima. Lamento si en algún momento te sentiste presionada, continuó. De verdad. Nunca fue mi intención. Estuve a punto de responder cuando Gabriela interrumpió. Mariela, basta. Ella lo miró, sorprendida. Esto no es un malentendido, dijo él, mirando a mis padres. Yo presioné a Isabela porque ella me insistía. Y fue un error. De todos. No podemos seguir escondiendo lo que pasó. Clara y Rubén quedaron en silencio. Yo solo observaba. No necesitaba añadir nada todavía. Isabela no nos debe nada, continuó Gabriel. Y lo que pasó en la cena fue culpa nuestra. No de ella. Mariela se tensó. Su sonrisa desapareció. No entiendo por qué ahora me estás echando todo a mí, dijo con frialdad. Porque es la verdad, respondió él. Y entonces hablé. Esto no es sobre unión familiar, Mariela. Es sobre respeto. Me insultaste, me presionaste, te burlaste de mi derecho a decir no. Y ustedes, miré a mis padres, me decepcionaron al no decir nada mientras todo eso pasaba frente a ustedes. Clara quiso intervenir, pero levanté la mano. No más. No quiero más discursos sobre hacer lo correcto. No quiero más neutralidad disfrazada de paz. Si esta familia quiere sanar, empiecen por dejar de ponerme en la posición de tener que defender lo que es mío. Mariela se levantó de golpe, sin decir palabra. Salió de la casa sin mirar atrás. Gabriel no la siguió. La reunión terminó en un silencio espeso, pero yo me sentí en paz. Por primera vez en meses, no me temblaban las manos. Los días que siguieron a aquella reunión fueron extraños. Silenciosos, pero no incómodos como antes. Más bien eran silencios de cosas que ya habían sido dichas. Nadie volvió a tocar el tema de la herencia. Mariela no apareció más. Su silencio fue su única respuesta. Un par de semanas después, Gabriel me envió un mensaje. No era largo, ni dramático. Me decía que había terminado con Mariela. Que había encontrado mensajes suyos en los que hablaba con amigas sobre el plan para quedarse con parte de mi herencia, refiriéndose a mí como un obstáculo. También hablaba de Gabriel con desprecio,
como si fuera solo un medio para alcanzar una vida que nunca tuvo. Lo siento de nuevo. No sé qué más decirte. Tenías razón desde el principio. Escribió. No supe cómo responderle. Leí ese mensaje varias veces durante el día, hasta que me limité a escribirle algo corto. Gracias por decírmelo. Cuídate. No necesitaba más. Diana, mi abogada, se encargó de dejar todo cerrado en términos legales. El fondo quedó completamente blindado, con medidas para impedir cualquier tipo de movimiento o presión indebida. Me sugirió dejar constancia escrita de todo lo sucedido, por si en el futuro alguien intentaba reabrir el tema. También seguí en contacto con mi terapeuta. Todo lo que había pasado no fue fácil de digerir. No se trataba solo del dinero. Era el hecho de haber descubierto hasta qué punto mis padres podían callar cuando no les convenía hablar. Y como alguien que se supone debía protegerme, como Gabriel, había estado dispuesto a empujarme al borde, con tal de no enfrentar sus propios errores. Mi mamá y mi papá intentaron acercarse. Una tarde aparecieron en la puerta de mi apartamento, sin avisar. Clara traía una bandeja con galletas caseras, como si eso pudiera curar años de silencios mal manejados. Rubén tenía los ojos cansados, como si todo le pesara más que de costumbre. Entraron. Se sentaron. Hablaron. Mi mamá lloró. Me dijo que nunca imaginó que esto llegaría tan lejos. Que su intención nunca fue que me sintiera sola. Que simplemente no supieron cómo manejar la situación. Mi papá admitió que se equivocó al guardar silencio. Que creyó que con el tiempo todo se calmaría, como siempre había pasado en la familia. Yo los escuché. No los interrumpí. Cuando terminaron, les dije que los perdonaba. Pero que las cosas no iban a volver a ser como antes. Que necesitaba espacio, y sobre todo, claridad. Que no podía permitir más silencios disfrazados de mantener la paz. Aceptaron. Con resignación, pero sin discutir. Con Gabriel fue diferente. Poco a poco empezamos a hablarnos otra vez. Mensajes cortos, a veces una llamada. No es que todo estuviera sanado, pero al menos había un intento honesto de reconstruir algo desde la verdad. Me dijo que empezó terapia por su cuenta, y que quería cambiar muchas cosas. No le respondí con entusiasmo, pero tampoco cerré la puerta. La boda, obviamente, se canceló. Nadie más mencionó a Mariela. No sé si se fue de la ciudad o simplemente desapareció de nuestras vidas, pero no me importó averiguarlo. Lo único que me preocupaba en ese momento era recuperar la calma. Volver a mí. A medida que el tiempo pasaba, comencé a pensar en lo que quería hacer cuando cumpliera los 30. Tenía claro que no usaría el dinero para lujos, ni para probarle nada a nadie. Quería invertir en mí, en algo que tuviera sentido. Siempre había soñado con abrir un pequeño estudio de diseño. Un lugar donde pudiera trabajar tranquila, sin depender de nadie. Donde pudiera ayudar a otros creativos como yo a construir algo propio. Diana me ayudó a empezar a organizar todo para que, cuando llegara el momento, el proceso fuera limpio, sin obstáculos. A veces pensaba en el abuelo Héctor. En cómo, de alguna manera, me había protegido incluso después de irse. Me dejó un regalo, sí, pero también una lección. Que el verdadero valor de algo no está en lo que representa para los demás, sino en lo que construyes con ello. Hoy, todavía no he tocado un solo peso del fondo. Pero lo cuido como quien cuida una semilla. Sé que llegará el momento. Y cuando lo haga, no será por presión ni por culpa. Será por decisión propia. Miro hacia atrás y no me arrepiento. Decir lo que sabía fue difícil. Enfrentar a mi familia, aún más. Pero si no lo hubiera hecho, seguiría cargando con una historia que no me pertenecía sola. Mi familia está rota, sí. Pero también está intentando recomponerse. Con más cuidado. Con más verdad. No sé si algún día todo sanará del todo. Pero yo estoy más firme. Más despierta. Y algo aprendí para siempre, el silencio no siempre es paz. A veces, hay que alzar la voz para volver a escuchar la propia. Nadie, nunca más,
va a decidir por mí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.